Bien, bueno, arrancamos la nueva clase que tiene que ver con los pasos que hay que dar en esta segunda etapa del año y que arranca con la observación como un tipo de mirada que vamos a desplegar en un aula. El aula de hoy sabemos que tiene determinadas características con lo cual a la hora de observar, tendremos que hacer foco en esas características, pero no con la intención de verlas como eh, dificultades, sino más bien como potencialidades. Eh, la observación como técnica de indagación de la que se vale en este caso el practicante para poder diseñar la planificación, tiene que ver con recoger evidencias. Una observación que se inicia en el aula eh, está destinada, no digo al fracaso, pero sí eh, a no observar determinados componentes, a no poder observar determinados componentes que se encuentran en el aula porque no empezó la observación desde la institución. Por eso nosotros lo que pregonamos es que la investigación comience primero, como etapa primera en la institución. Tenemos que saber eh, de alguna manera cuáles son las características que tiene esa institución, más allá de los datos físicos, ¿sí? Lo que interesa son los datos identitarios. ¿Por qué? Porque los datos identitarios son los que se van a reflejar en el aula. Por eso hoy les decía que no tiene sentido empezar con una observación áulica si primero no conversamos con algunos actores institucionales relevantes. Eh, Acá hay algunos analizadores, no todos los van a descubrir el primer día. Eh, Se les recomienda, se les sugiere que a lo largo de las primeras 2 semanas vayan relevando estos datos y vayan aunando y estableciendo relaciones con los datos que encuentran en el aula. Este tipo de observación se le llama observación cartográfica, porque primero porque es mucho menos sesgada, segundo porque evita categorizaciones estereotipadas, sesgos, ambigüedades, preconceptos. Uno va con una idea de lo que se puede encontrar basado en la propia biografía escolar y, esas ideas preconcebidas se van cayendo porque es una nueva generación la que vamos a observar. Todas las aulas son distintas, los grupos áulicos de escuela en escuela cambian porque justamente lo que cambia de cada escuela es la identidad, la cultura institucional. Más allá del lugar donde se encuentra, el lugar físico sea distinto, todos los demás analizadores hacen que en el aula se viva la experiencia escolar de manera distinta. Por eso cada escuela que ingresamos es distinta, por más que pertenezca al mismo nivel. Eh, Acá, por ejemplo, un dato a tener en cuenta, la novela institucional. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué percepción tienen los alumnos de la escuela? ¿Cómo la ven a la escuela? ¿Como la escuela de los repetidores? ¿La escuela periférica? Esta es la escuela hecha de cartón? ¿La escuela en la que creamos proyectos que transforman parte de nuestra comunidad? Cada escuela tiene su propia, su,
ha establecido un discurso y ese discurso posiciona al alumno en unas coordenadas que tienen que ver con las coordenadas de la escuela. Por ejemplo, cuando hablamos de la ENET, sabemos que tiene determinadas características que no la tienen el resto de las escuelas. Sí, es técnica, pero no porque sea técnica tiene construye un discurso distinto, sino por lo que hace con esa técnica. De repente las culturas institucionales, los tipos de gestión, de conducción directiva, el tipo de equipo directivo que les toca atravesar determinadas épocas, han dejado huellas o están dejando huellas que hacen que la novela institucional o se transforme o la refuercen o, este, pudiendo resonar en los alumnos determinados ecos. ¿Qué significa esto? Que un alumno puede decir, bueno, elijo esta escuela no solo porque me queda cerca, sino porque me gusta el proyecto que tiene. Es decir, la oferta educativa es fundamental eh, para formar ese guión, el guión ficcional que tenemos respecto a una escuela. Nadie quiere ir a la peor escuela. Muchas veces no nos queda, o muchos grupos sociales no les queda otra que elegir la escuela del barrio, porque no tiene posibilidades ni de tiempo ni de otros recursos para ir hacia otra escuela, a la que preferiría por su oferta pedagógica. Eh, y bueno, está ahí y está sentado en el aula con esa carga, con la carga de lo que significa eh, esa escuela para él. Entonces, cuando nosotros hacemos la observación en el aula, no la podemos desapegar de lo que el alumno o de cómo en el alumno resuena las coordenadas de la escuela en la que estás transcurriendo todos los días. Porque él no solamente está sentado ahí, sino que está habitándola, circulándola, siendo parte de... eh, y, y esto merece un registro, porque cuando ustedes conversen con los chicos, se van a dar cuenta de que algunos, de acuerdo a la escuela que les toque, algunos sienten mucho orgullo por la escuela donde están, por las actividades que hacen, por el tipo de docente que tienen. Y va dejando huella, va construyendo una subjetividad distinta en los alumnos, mientras que en otros grupos eh, se encuentran con otro discurso. De repente el desgano que se ve en el aula tiene que ver también con las referencias de las coordenadas en las que se encuentra la escuela. Bueno, estaría bueno indagar qué proyectos tiene la escuela y por qué los tiene, ¿sí? Generalmente están relacionados con las necesidades del barrio, con determinados valores que quieren fomentar, que tienen que ver con la identidad y tienen que ver con el refuerzo de esa novela o con la modificación de esa novela, ¿sí? Eh, los acuerdos que hacen. Acá es muy importante también la labor de los centros de estudiantes. Ustedes saben que están creados a través de una ley que hace años que existen, pero no todas las escuelas sienten que pueden tener un centro de estudiantes. Hay escuelas que sienten que no lo necesitan, ¿sí? Piensan que simplemente es un organismo que puede estar, o un órgano dentro de la escuela que puede estar si hay alguna dificultad, y si no hay una dificultad no lo crean, cuando en realidad es un derecho de los alumnos. Eh, bueno, eh, estos son algunos ejes para poder conversar. Em, Acá hablamos de, como recién les decía,
que vamos a atravesar distintas etapas de ahora hasta fin de año. La primera etapa observacional, entonces, es la institución. No solamente la observo, sino registro lo que observo, pero también converso, escucho y converso con distintos actores. Por eso la entrevista aquí es una entrevista abierta. ¿Qué significa? Yo voy a plantear ejes de conversación. Eh, Cuando digo yo me refiero como practicante. Ustedes como practicantes van a plantear ejes de conversación. Eh, Pueden tener alguna idea pensada, pero también las pueden modificar cuando se encuentran en la escuela, porque lo más probable es que ocurra eso, eh, porque el lugar donde ustedes se paran para observar, para escuchar, es el que le va, el mismo lugar, la topografía es la que le va a indicar qué preguntar, cómo preguntar, en qué momento. ¿Por qué? Porque en una institución eh, que está conformada por distintos roles, con sujetos que tienen distintos roles, esos roles están funcionando y tienen los tiempos institucionales son los que atraviesan esos roles y por lo tanto ustedes como practicantes van a tener que eh, deducir en qué momento van a golpear una puerta para que los atiendan. Y qué puerta, si es para preguntar cómo se comunican con la MAI o el MAI, si no hay MAI en la escuela, un POT o el preceptor. Eh, Acá, bueno, quedó escrito el equipo directivo, no es necesario hablar con el equipo directivo, bueno, sí con el bibliotecario, porque de repente tiene algún proyecto para trabajar con distintos espacios curriculares, entre ellos de lengua. Acá me faltó el docente coformador, que ahora se los voy a agregar cuando termine el Zoom. La entrevista al docente coformador es fundamental porque justamente ellos son los que van a orientar su estadía en la escuela. Em, ¿Qué más? Recalco una vez más que esto no es que se hace el registro en el primer día, sino que de repente el primer día ustedes lo van a usar como una etapa en la que se instalan, en la que simplemente observan. De hecho, el primer tipo de observación que ustedes llevan adelante se llama observación no participante, es decir, que estas dos primeras semanas em, ustedes van a aprender a leer la realidad de la institución para saber, bueno, en qué momento voy a conversar con estos actores, en qué momento voy a conversar con los chicos, en qué momento voy a conversar con la docente. Em, y por eso es una observación no participante. Bueno, luego aparece como una segunda etapa ya la observación del grupo. Acá yo le dejé para que ustedes lean todos los criterios que se puede observar. En síntesis, tienen que ver con la relación que establece el docente con los alumnos, el docente con su espacio curricular, el docente en su función de docente como enseñante, la relación entre los alumnos, entre sí como compañeros, la relación de los chicos con el material y con el espacio curricular, la relación de los chicos con la institución y con los distintos actores que están en general fuera del aula. E incluso también van a observar por debajo de estos criterios qué discursos se tejen, porque de repente
eh, el discurso oral es uno, pero el discurso corporal o gestual es otro, o incluso el discurso en un grupo o frente al grupo es uno y en forma individual el alumno termina eh, emitiendo su propia voz y a lo mejor es paradójica con respecto a lo que 5 minutos antes comentó en grupo. Entonces, todas esas cuestiones es tan bueno tenerlas en cuenta. Eh, eh, Ustedes tienen una grilla que luego de hablar un poquito más de la observación, para hacer una primera evaluación, eh, se las voy a mostrar. Bueno, hay dos tipos de evaluaciones. Una que usaba el paradigma anterior, el paradigma positivista, que es el famoso diagnóstico. Pero ustedes saben que nuestra concepción, desde la última ley de educación y desde los diseños curriculares vigentes, eh, la, la forma de habitar el aula y de conocer a los alumnos no se diagnostica más allá que haya quedado y circule aún el nombre diagnóstico. ¿Sí? Diagnóstico es un vocabulario que la ciencia de la educación pidió prestado al mundo de la salud. Eh, Incluso el mundo de la salud lo sacó del mundo de la salud psiquiátrica. Eh, y como estamos atravesando un paradigma social eh, más horizontal, más democrático, ya no tiene cabida, más allá de que quedó, por el uso, por la costumbre, quedó instalada en las instituciones, porque, a ver, las instituciones cuando van cambiando a través de las épocas, no lo hacen en todos sus aspectos al mismo tiempo, los cambios tardan muchos años en erradicar, en, o las innovaciones tardan muchos años en instalarse y lo instituido, aunque ya no quede, no esté vigente, tardan muchos años en desinstalarse. Bueno, una de las cuestiones que está costando desinstalarse es el tema del diagnóstico. Como para referirnos como sinónimo de un informe de evaluación inicial. No todo informe de evaluación inicial es un diagnóstico. En nuestro caso, por ser un área pedagógica, un escenario pedagógico, no necesitamos de diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico primero que no sería tratar a los chicos como enfermos. Los chicos no están enfermos. Podrán tener una variedad de diversidades, pero ninguna de ellas, ni siquiera la discapacidad, lo vemos como déficit, sino como diversidad. Entonces ya a partir de ahí el término diagnóstico ya no tiene razón de ser. Sí le llamamos a hacer una cartografía, hacer un informe de evaluación inicial, donde la evaluación no es una evaluación de control, más allá de que la institución también nos obliga a hacer una evaluación de control. Por ejemplo, ¿qué es controlar? eh, a mitad de año tenés que elevar un informe de cuántos chicos ya abandonaron, ¿no? De cuántos chicos desaprobaron, o cuántos chicos se van a recuperatorios. Eso es de control, pero fíjense que estamos usando la palabra control para datos administrativos, no para datos pedagógicos. Bien, entonces, ¿qué significa cartografía? En primer lugar, porque si voy a hacer un informe cartográfico, ¿qué significa cartografía? Bueno, tiene que ver con describir lo que pasa en el aula, en este caso, sin clasificar, sin categorizar, ¿sí? Sin fotografiar conductas, porque si no se transforma el docente se transforma en un informante policíaco.
Sí, tengo dos alumnos que son problemáticos, tres alumnos que llegan siempre tarde. Lo que hace la cartografía es, bueno, sin indagar las causas de todo esto, porque ya más o menos sabemos cuáles son las causas, es conocer el trasfondo del escenario más amplio, o sea, la capa geológica, por así decirlo, que está más abajo de la capa que ustedes están parados, que es el piso del aula. ¿Cuál es la capa geológica que está por debajo del piso del aula? Bueno, la social. Ya sabemos por qué los chicos llegan tarde, o por qué se tienen que retirar antes, o por qué faltan mucho. Entonces, no se trata de conocer el por qué, o de, a partir de ese porqué, justificar un comportamiento de resistencia o conflictivo o errático, sino más bien, bueno, con esto que tengo en el aula, ¿qué proyecto? ¿Qué puedo hacer para que todos aprendan? Por eso no tiene razón de ser el estar marcando las diferencias como déficit. En todo caso, marco la diversidad para saber después cómo puedo implementar mi proyecto pedagógico. Ese informe se escribe de una determinada manera, por eso hablamos del género informe. Eh, y generalmente desde las instituciones, desde los equipos directivos todavía se lo pide como eh, en forma, con una escritura organizada jerárquicamente, dividida por determinados criterios que no hacen más que clasificar a las personas. Eh, entonces, lo que nosotros eh, vamos a hacer es justamente para no caer en esa trampa, para evitar esa lectura tan prosaica y cercana, hacer una lectura un poco más profunda. Fíjense que sí, pueden ir a la sala de profesores y sentarse nada más a escuchar. Eh, Se presentan, dicen que son practicantes, se quedan ahí escuchando y van a ver que los temas son variados porque depende también el día de la semana, la hora, si es fin de mes, principio de mes, por los temas de conversación que surgen en el aula, pero siempre va a salir algo que la autora, Perla Selmanovich, habla de marcas subjetivas perdurables. Allí en la sala de profesores se construyen estas marcas en los colegas. Por eso ustedes está bueno que aprendan a escuchar y a leer esas marcas. Allí se incuban estrategias, saberes, modos de pararse en el aula y de tratar a los alumnos como peligrosos o como problemáticos, o como insoportables, o como un grupo imposible, o como un maleducado, o, y al mismo tiempo señalar, y acá está lo del diagnóstico, ¿no? Bueno o malo. Ah, ese chico es responsable, viene siempre. Entonces está el par de opuestos, el malo y el bueno. Eh, el tema es que esto es contagioso. ¿Qué significa contagioso? Que uno empieza a construir una identidad docente basado en esto. Entonces, ¿está mal estas conversaciones? Bueno, cuando estas conversaciones eh, son a diario y basados en la queja y reiterativa y se repite y se repite y se repite y se repite, significa que el docente no está pudiendo hacer nada, no está pudiendo abordar la realidad lo aborda él. Una, una cosa es trabajarlo en una jornada, bueno, hay determinadas complicaciones, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Pero cuando nos quedamos instalados en la queja y en la catarsis, en la sala de profesores, y no salimos de ahí, es lo que Perla Selmanovich habla, bueno, esto nos empieza a constituir a nosotros subjetivamente con una identidad que no le sirve al alumno, no le sirve docentes así.
Lo que le sirve al alumno es un docente que lo pueda sacar de esa situación, no que lo siga, que siga con ese prejuicio. ¿Y por qué digo prejuicio? Porque están todo el año los docentes conversando en estos términos cuando a lo mejor el alumno ya modificó su comportamiento. Quizás empezó llegando tarde, pero a mitad de año en adelante ya no llega más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando algo se reitera y quedamos empantanados en un discurso que es nocivo para nosotros, para nuestra salud psíquica, como para la oferta en el aula. ¿Por qué? Porque cuando voy a dar esa oferta al aula, lo doy desde esa profecía. ¿Qué significa esto? Que yo, si entro al aula pensando que los alumnos son así o asá, bueno, lo más probable es que el alumno se comporte como yo pienso, porque sin darme cuenta voy a estar actuando de manera tal que el alumno se va a comportar con la resistencia con la que yo ya preveo que se va a comportar. Esto es por ahí, es difícil de entender, pero si ustedes se toman el tiempo para leer estas marcas, eh, se van a dar cuenta, porque además nos pasa también en la vida cotidiana, no solamente en el ámbito del aula. Eh, con lo cual está bueno también reflexionar sobre las cosas los juicios que emitimos, ¿sí? Cuando eso perdura en el tiempo. Bien, en la sala de profesores se efectúa, dice, una pedagogía de la mirada, pero fíjense qué mirada, una mirada sesgada. ¿M? Allí se moldea el marco perceptivo del docente y esta distribución de lo sensible marca diversos ritmos de aprendizaje, estos ritmos de escolares. Es decir, por eso yo les decía hoy al principio de la clase que pensar en observar solamente la clase sin haber ido primero a la sala de profesores o haber entrevistado o estar parados afuera y escuchar los juicios que se emiten, no sé, desde el portero hasta el preceptor, el pot, el más, porque además lo dicen a los gritos en los pasillos. Uno no necesita estar escondido detrás de un telón como haciendo espionaje a ver qué descubro, qué van a decir. No, se dice abiertamente. Hay libertad de expresión y la gente habla abiertamente. No necesitan a veces decimos, bueno, ¿qué es lo que está oculto detrás del discurso? Y está otro discurso que se grita. Eso que a veces se habla de ese lenguaje subyacente, al final sale a los gritos, se grita. Lo vemos igual, lo escuchamos igual, lo percibimos igual, tanto de parte de los alumnos como de parte de los docentes. Es parte de la especie humana, no lo veamos como un defecto, como un déficit, sino como una característica de la especie humana. Lo deficitario es cuando quedamos empantanados durante toda nuestra carrera con esa mirada y con esa posición dentro de la escuela. Por eso esto se llama cartografía. Hacer una cartografía es desde qué posición hablo. ¿Desde qué coordenadas tracé para hablar de mí o de los alumnos o de la escuela? ¿Desde qué coordenada elaboro el guión de mi novela? ¿Desde qué coordenada, en qué coordenada está posicionado el alumno, el docente, el portero, el POT? Fíjense que los discursos, si bien tienen mucho de común porque somos hijos de una época, son bastante distintos de acuerdo a dónde se ubican las escuelas y de acuerdo a los alumnos que las frecuenten, sobre todo si esos alumnos eligen las escuelas en las que están yendo. Bien, acá entonces hay bastante criterios para sacar, para armar la grilla o armar los ejes de conversación. Em, entonces, acá yo, bueno, estuve explicando un poquito todo esto, voy a retomar
lo que está escrito en rojo. Una cartografía, o sea, un informe inicial cartográfico, no describe al objeto, o sea, al sujeto como objeto, ¿m? Con sus déficits, con sus problemáticas, sino lo que siente y desea, su posición actual, cómo llegó hasta aquí, qué oferta educativa hizo que... ¿Vieron cuando hablamos de, ay, hay muchos chicos que todavía, que ingresan a primer año sin saber leer y escribir? Bueno, ¿qué pasó que llegó a primer año sin saber leer y escribir? Entonces, dice, la cartografía capta estas perspectivas. Em, y en la escritura de este informe también se explicitan las características de la oferta que la institución brindó, que dio lugar a la posición en la que se encuentra el sujeto. Bueno, ¿por qué está, está padeciendo lo que padece o por qué está... cuando yo hablo del por qué, no estoy buscando causas, causas orgánicas, no estoy buscando instalarlo en un déficit donde el responsable sea el sujeto, sino si voy a buscar causas, las busco en un tono social, en un tono pedagógico. Si llegó sin saber leer y escribir, bueno, eh, no es porque orgánicamente no pueda aprender a leer y a escribir. Y si orgánicamente no puede, o fisiológicamente, o porque tiene una parálisis, o porque lo que fuese, no puede leer o escribir, seguramente se puede comunicar desde otro lado y entonces voy a potenciar ese otro lado comunicacional del sujeto. Con lo cual, no tiene sentido hablar de déficit, sino de diversidad. Bueno, él no se puede comunicar desde los fonemas, pero se puede comunicar no sé, con el cuerpo, con los gestos, o de repente no oralmente, pero sí desde la escritura o desde lo pictórico eh, o desde determinadas acciones. Bien. Bueno, después, cartografiar es esto, explorar la propia posición del sujeto. Dice que el aula no son constelaciones fijas, y es cierto, porque van cambiando continuamente. Vos empezás el primer día de clase y te encontrás con un grupo con determinadas singularidades. Y a mitad de año crecieron, algunos ya no están más, tenemos alumnos nuevos. Cambió la dinámica dentro del aula. Por X motivos cambió y a fin de año es otra realidad. Es decir, que hay una variable que es la temporal, que es el ciclo lectivo, y a lo largo de ese ciclo lectivo ocurren acontecimientos, episodios, ¿sí? Que hacen que de repente un alumno no esté en ese curso, sino en otro, que se cambió de modalidad, se cambió de escuela, vino alguien nuevo. Eh, a su vez, los nuevos alumnos aportan eh, nuevas pautas de trabajo porque implícita o explícitamente, porque ya sugieren por su forma de habitar el aula, le sugiere al docente cambiar la propuesta o modificar actividades. Entonces, se dice que el aula no es una constelación fija. El tema es que de repente el aspecto administrativo, el aspecto eh, todo lo que tiene que ver con la conducción y la gestión de una escuela, sigue mirando o sigue poniendo más fuerza en lo administrativo que en lo pedagógico. De hecho, vemos
los equipos directivos muy ocupados con el tema de la conducción administrativa, la gestión educativa, pero basada en lo burocrático más que en lo pedagógico, y ahí nos damos cuenta cuando los docentes, cuando los equipos directivos tardan mucho tiempo en bajar orientaciones o relevar información relacionada con lo pedagógico y con lo didáctico. Por eso con el tiempo surgieron las horas institucionales, como una manera de organizar estos tiempos institucionales. Bien. ¿Qué significa además hacer un informe o una observación cartográfica para luego hacer un informe cartográfico inicial? Bueno, conocer la sensibilidad de los alumnos, cómo expresan sus deseos y temores, qué patrones éticos movilizan, sus prácticas. De eso, dice, se trata el informe cartográfico. Bueno, ustedes van a tener, a ver dónde la tengo, acá está la actividad en la que van a tener que explorar técnicas e instrumentos de observación participante y no participante, herramientas de registro. Bueno, esto más o menos los que ya cursaron investigación educativa ya saben cuáles son, ya saben que eh, para observar necesitamos armar una grilla. Yo les comparto acá una grilla, pero esta grilla tiene determinadas características. Esta grilla, a ver si puedo bajar. Está dividida por determinados criterios y subcriterios o criterios y pautas donde ustedes van a tener que completar diariamente, tienen que, es una grilla por día, por lo menos para las 2 primeras semanas, pero tiene trampitas, deficiencias, en la que ustedes van a tener que modificar, agregar, sacar, eliminar y se van a ayudar de Yara eh, y me olvidé el nombre de mi compañera. Encima no le puse el nombre. Acá yo les marqué acá. Guarda con usar esta terminología, porque incluidos estamos todos. En el paradigma actual, incluidos estamos todos. Así que acá hay mucho eh, para arreglar. Hay que consultarle a Yara qué otros criterios podemos usar, más los que a ustedes se le ocurran cuando están mientras que están presenciando la instancia de observación en el aula, se les puede ocurrir otros criterios y bueno, pueden modificar esta grilla. Eh, Acá, por ejemplo, se habla del uso de materiales y recursos, la ubicación de los alumnos en el aula, la relación de la comunicación con los estudiantes, más arriba, actividades desarrolladas por los estudiantes, por el docente, pero por ejemplo no habla sobre la evaluación continua, sobre actividades de metacognición, sobre cómo se formulan las consignas, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Así que esta grilla que la tienen en el aula la descargan y después en algún momento presentan las transformaciones. Pero con esto tienen que ir a la institución asociada. Bueno, cierro esto. eh, Vuelvo acá. Y además les pide elaborar un cuestionario inicial de entrevista. Bueno, en realidad no es un cuestionario, son ejes de conversación. Sí, acá les puse, recuerden, son acá les recordé que va el docente conformador también. Y no es necesario el equipo directivo, porque además es muy engorroso dar con el equipo directivo porque están muy ocupados
Y además, la información que necesitan pueden sacarla extraerla o construirla a partir de las conversaciones con estos actores. Em, bien, bueno, acá tengo unos errores que después voy a arreglar. Y una vez que terminamos esta etapa, se viene otra etapa. Acá que tienen el registro que recién les abrí, y también acá está la normativa del trabajo de campo con la que tienen que hacer el foro. Eh, bueno, para terminar, ¿qué vimos hoy entonces? Vimos, recapitulando, que tenemos que observar, conversar con distintos actores y registrar la información que relevamos en lo referido a este espacio, la institución en general. Al mismo tiempo, tenemos que, a lo largo de esas 2, 3 semanas, son 2 semanas y más una de ayudantía o dos, veremos cómo se van dando las cosas, hacemos la observación cartográfica, conversando, escuchando, mirando, registrando lo que pasa en el aula. Una vez que terminamos esto, al armar el informe inicial, me expresé mal. Yo dije una vez que terminamos esto, desgraciadamente lo van a tener que hacer a la par, si no, no les va a alcanzar el tiempo para hacer la planificación. O sea, es decir, a medida que hacen esto, van a hacer la planificación. En realidad, un docente cuando empieza a dar clases, empieza el ciclo lectivo, primero observa su grupo, el grupo que le tocó ese año, y luego diseña el plan a partir del informe que redacta. Nosotros no tenemos ese tiempo, nosotros lo vamos a ir haciendo a la par. O sea, que ustedes a la par que observan el grupo, conversan con la docente coformadora, van armando un primer borrador de ese informe y van empezando a plantear el plan. Para que en una tercera etapa implementarlo. A su vez, mientras que implementan el plan, que sería la semana 4 o 5, cada día que tiene, supongamos que van los martes y viernes, cada martes y cada viernes van a tener las orientaciones de los docentes conformadores y del equipo de la práctica, nosotras, y van a poder reflexionar sobre su propia práctica para que al día siguiente la vayan mejorando y a la semana siguiente la vayan mejorando. Y esa semana siguiente ya termina, porque más de 2 semanas, si empezamos la primera semana de octubre, ya a lo sumo para el 15 de noviembre o antes vamos a tener que estar terminando porque nos van a estar diciendo que nos vayamos. La escuela va a entrar en otra instancia, en el última etapa del ciclo lectivo y bueno, nosotros, salvo que nos inviten a colaborar, eh, ya este, tenemos que cerrar. ¿Y cómo cerramos? Bueno, ustedes van a ir armando la carpeta del practicante con las planificaciones, el diseño curricular, las grillas de observación, el informe inicial, las relatorías, la carátula, una introducción, una conclusión, un ejemplo de devolución, como van a trabajar la evaluación formativa, un ejemplo de devolución en forma escrita, una rúbrica. Eh, una vez aprobada esa carpeta, que la van a estar haciendo las 2 últimas semanas de noviembre, tenemos el conversatorio final. Y ahí termina la cursada. Bien. Eh, a ver qué me quedó en el medio. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. A ver acá qué hay.
Esto ya lo vimos. Y esta es la actividad de nuevo. Bueno, esto sería todo. Por ahí lo que más se le complica es entender se le va a complicar cómo redactar el informe observacional de tipo cartográfico. Bueno, una pista que les doy es que se vayan a las palabras rojas, a las expresiones que están en rojo. Las expresiones que están en rojo sintetizan lo que es una cartografía. Y las expresiones que están en negro arriba, porque acá hice una comparación entre diagnóstico y cartografía. Entonces, que es otra forma de mirar la escena escolar. Eh, lo que está en negrita es lo que no tenemos que hacer, que es la manera en que no tenemos que escribir. Eh, pero bueno, yo les voy a alcanzar en algún momento alguna estructura como para que ustedes puedan redactar un informe. El informe tiene que tener una carátula. ¿M? Voy a ver si puedo llegar acá. A ver si puedo llegar desde acá, porque no sé si lo puedo hacer desde acá. A ver, para mostrarles. Me voy al final, carpeta didáctica. Bueno, tenemos mm, la carátula, datos de de la institución, la carrera, bueno, en este orden, ¿sí? Después veremos sobre tipo de letra, distintos tamaños, sin imágenes, sin marquito. Eh, los informes son simples. Bueno, va a estar el acuerdo pedagógico, el dispositivo, o sea, esta reglamentación que la tienen en la otra clase, o sea, el dispositivo de la reglamentación de las prácticas, el original, porque ustedes ahora están haciendo, creo que el foro, pero con uno que yo les armé, que está basado en el original, pero más abajo tienen el original. Tienen que poner el diseño curricular, la planilla de asistencia diaria. No pueden ir a la escuela sin la asistencia de la planilla diaria, que está todo ahí en un dispositivo, en este dispositivo. La secuencia didáctica, la planilla de evaluación conformadora, las relatorías diarias, la reflexión sobre la práctica, el análisis de las correcciones, la reflexión sobre la importancia de la planificación en el acto de enseñar, la reflexión final. Bueno, acá hay unos errores que tengo que arreglar. En anexo ponen imágenes, no se olviden de sacar fotos a las producciones, sobre todo cuando ustedes están dando clase, a las producciones que hacen en el pizarrón, si hacen cartelería, si trabajan en el suelo, si ocupan la galería, si trabajan con la bibliotecaria. eh, el- el- bueno, hay un montón de imágenes que pueden obtener para enriquecer su trabajo, su carpeta de practicante. Eh, bueno, y demás datos que se les va a ir diciendo con el tiempo, a medida que vaya. Me voy para atrás, a ver si me puedo ir para atrás. Yo voy a estar hablando hasta que se corte esto. Ay, ¿cómo hago para ir, para sacar esto? A ver si voy por arriba y ahí. Lo que les quiero mostrar, este es el original. Bueno.
no lo sé sacar. Ahí, este es el original, el reglamento original, que es lo mismo que dice el dispositivo. Bueno, ustedes lo descargan y este dispositivo es el que tienen que poner en la carpeta del practicante. Pero estas cuestiones las vamos a ir trabajando a medida que necesitemos. ¿Ves que acá está todo? Lo que pasa que ustedes están haciendo el foro con uno que yo les hice más reducido, pero es este el que tiene que ir en la carpeta del practicante. Bueno. em, Inicio. Leila, ahí me acordé, acá, bueno, no me acordé, lo leí. Leila y Ara. Bueno, hoy quería tienen que consultar a Leila y a Yara los criterios para completar el registro de observación que les acabo de mostrar, que está incompleto, que está sesgado, y que además no le deja mirar lo que hay que mirar con esos criterios que están escritos ahí. Entonces, esto hay que rearmarlo. Lo básico tendrían que tenerlo armado para el momento en el que empiezan la observación, pero ustedes, como al estar posicionados después dentro del aula y en la institución, se van a encontrar con otras cuestiones, va a quedar en un Word para que ustedes puedan agregar aún más criterios o sacar otros que no venían al caso para esa institución. Bueno, los despido porque se está terminando. Eh, Hasta luego.